¡Hey! ¡Buenas a todos! ¿Qué vamos a hacer hoy, Marcos? Porque suena el patinete. ¿Seguro que es por eso? Pues no, a ver. No, Marcos, no. Lo que vamos a hacer hoy es parecido a eso, pero no del todo. Os voy a explicar por qué puede llegar a sonar el patín. ¿Has dicho el patín o la rueda? Yo hice el video. Lo que lo ponga. Lo pongo, No me lo lo pones. pongo luego, ¿no? Perfecto. Porque suena el patinete. Vale, pues eso, hoy os voy a explicar por qué voy a llegar a sonar el patín. Porque hay mucha gente que me pregunta que por qué os suena el patín. Entonces, os lo voy a explicar. ¿Voy a explicar? Así que primero vamos a hacer un poquillo de patín, que para eso es un canal de scooter. Y luego ya me pongo a explicarlo. No, escucha. ¿Empiezas tú o yo? ¿Tú? ¿Lo qué? Ah, no, empiezas tú. Y grabo yo, entonces ¿quién graba? Vale, tiro vas de aéreo y luego improviso. Venga, va, venga, de una, no cortes. Ok. Venga, grabas. Au. Ah. Ah, ¿cómo? Así, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a tirar un 360 de transfer. Transfer. De transfer. Ah, que vas a grabar. Venga, venga, baja, anda. A la primera, aquí no intento. Eso es. Me quita un poco el pie, pero se pasa, ¿no? Sí, Es pasable. está bien. Oh, lo repito. Venga, Lo repito. venga, como yo. ¡Buena! ¡Toma! ¡Y se clava el doble! ¿Sabes el truco que no te sacas? ¡Ojo que te mata! Que se mata el pringao. ¿No te sacas? No, ¿cuál? El gasto. ¿Vas back? Eso, ¿En la quarter? en la muerte. A ver, lo puedo probar. Mejor me rompo toda la muñeca, pero lo puedo probar. Ay. Te demuestra. Venga, vale. Eso sí, está visto. Está visto. Está visto, plantado. A ver, gente, para empezar, ¿vale? Ya os voy a decir que hay solamente 4 puntos en el cual el patín puede hacer ruido. Y son... Primero sería el clutch, ¿vale? O la dirección. La rueda delantera, la rueda trasera y el freno. Si en el manillar vais patinando y notáis que hace clac clac o como que se mueve un poquito adelante atrás, eso suele ser la dirección. Hay que desmontar el manillar, siempre con llave. Una vez que tengamos quitado el manillar, habría que apretar el tornillo este, que puede ser de 3 maneras, porque hay 3 tipos de direcciones diferentes. El mío es un tipo IHC, entonces el mío es simplemente coger la llave adecuada, ponerla dentro y apretarlo hasta que quede bien ajustado. No era ni muy duro ni muy fuerte y la dirección nada rápido. Voy a apretar un poquito. Y así ya estaría bien. Y ya simplemente es volver a poner manillar y ya está. Y el manillar hay que ponerlo siempre recto con la rueda para que no quede la rueda hacia un lado y el manillar hacia otro. La segunda parte que puede llegar a hacer ruido son las ruedas, ¿vale? Tenemos por la delantera. Aquí ya empieza un poco lo jodido, porque si la rueda delantera hace ruido, puede significar 2 cosas. O que esté suelta, que sería la parte buena, o que se haya jodido el cojinete o rodamiento, como lo llaméis. A ver, ¿cómo sabes si la rueda está suelta? Tú coges la rueda, haces así y si tiene un poco de holgura que se mueve de lado a lado, si queda así que se ve de lado a lado, ¿nota? No. A ver, no mucho. Bueno, Coño, que suena. ¿nota? Ahí sí. Vale,
Si queda así que se mueve la ala, eso significa que pues llega a estar suelta o que se han roto los rodamientos o cojinetes. Si apretamos y la rueda sigue haciendo ruido, pues son los cojinetes que hay que cambiarlos. Para eso ya habría que comprar unos rodamientos y cambiarlos. ¿Listo? La tercera parte que puede hacer ruido es la rueda trasera, es igual que la delantera. Si se mueve un poquito, puede ser por los rodamientos, los cojinetes o porque está suelta. La principal causa de que se suelten las ruedas es caer de lado, caer un truco así de lado. Así como se va jodiendo y se va soltando poco a poco. Simplemente apretarlo y ya está, menos que se rompan los cojinetes, que ya he dicho que hay que cambiarlos. Y ya por último, la cuarta es el freno. El freno de frenar se desgastan, se rompen y también se aflojan. Por eso puede ser que haga ruido. Entonces es simplemente apretar el freno, que puede estar el tornillo por aquí o por aquí abajo o por dentro de la tabla. Es apretar el tornillo y ya está. Y así es como un patín no suena. Porque hay mucha gente que me dice, mi patín me suena porque está viejo. No es que esté viejo, es que está desaflojado. Hay que apretarlo y ya está. Bueno, Marcos, vamos a dejar para aquí. Yo haría... Parece. Rubillas. Sí. Parece. Cajón. ¿Cajón quieres? Pues al cajón que vamos. Me acabo de cargar el pantalón, Marcos. Espera, a ver. Me acabo de cargar el pantalón. Hostia. Yo no lo había visto tanto. O sea... Literalmente la has cargado. Me lo he cargado. Por eso no llevo este Jano. Bueno, no queda tan mal. No queda tan mal. Hombre, pero cabrón. No, en verdad no queda tan mal, No, pero viéndolo así con ese... Así, claro, sí. Es que me he llevado todos, tío. Que he caído y ¿Se ha llevado? Me he llevado todos los hilos. Todo. Me acabo de cargar. ¿Un trapo? Más. Lo que hay. Pues nada, oye. Bueno, Marcos. Ya. Tillaco, ¿no? Sí. Antes de despedir, ¿qué quieres decir? Que nos sigáis. No, que me sigan a mí, tío. Vale. Está bien. So, suscribiros Dale tanto like. a la YouTube, a TikTok, a Instagram. Os dejáis todo por los comentarios. ¿Te dejo tu vista? Venga. Le dejo su vista. También hay que deciros que os suscribáis, porque el más del 70% que veis mis vídeos no estáis suscritos. ¿Es verdad, Marcos? Lo miré ayer. Mal, chicos. Así que eso, suscribiros. Ahora sí, hasta la próxima. A ver, gente, ya. Me quedo sin cojinete. ¿Qué digo ahora? ¿Qué decimos? Aunque yo... Llevar tejano, pero no rotos. Eso.